La comunicación empezó con el lenguaje y su habilidad para hacer posible la evolución. Los primeros humanos se comunicaban a través de gritos, pero esta técnica era altamente ineficiente para transmitir grandes cantidades de información. La primera información o comunicación escrita fue a través de dibujos que se hicieron en cuevas, esto en la edad paleolítica. Aunque la comunicación era transmitida por voz, fue escrita en el año 3200 a.C. en las regiones actualmente Irak y Egipto. La comunicación se ha transformado en una herramienta imprescindible para todos, ya que nos permite estar al tanto de la actualidad en aspectos como la economía, política, cultural, entre otros. Pero también no olvidemos que es una herramienta para el aprendizaje. Nos ayuda en la comprensión de nuestro entorno, a saber cómo desarrollarnos y pues en un punto nos ayuda en el aprendizaje educativo, que eso nos ayuda a hacer mejor este mundo, por así decirlo. Y bueno, aunque a algunas personas no les guste, nuestro medio más usado y actualmente es el internet, que nos tiene al tanto de este tipo de cosas. El impacto en la comunicación siempre ha estado, ya que lo usamos diariamente sin importar qué, pero si nos enfocamos en un punto específico, lo podemos encontrar en la publicidad, ya que los medios son grandes creadores de comportamientos e ideas e impulsores del consumismo. Ellos manejan más o estudian mucho más la comunicación para poder convencernos y persuadirnos de, el consumismo. En nuestra condición de seres sociales, las personas necesitamos comunicarnos. La comunicación permite transferir información e intercambiar o compartir ideas, lo que enriquece la experiencia humana. Wilbur Scrum nació en Mayret, en Estados Unidos, en el seno de una familia de músicos de origen alemán, que le educó en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Estudió en la Universidad de Harvard y se doctoró en la literatura americana en la Universidad de Iowa en 1932. Con posterioridad dirigió al Instituto de Comunicación de la Universidad de Hawái en Honolulu y falleció en 1987. Wilbur empezó a armar su teoría después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando entendió la importancia del estudio de las comunicaciones en masas, fue entonces donde armó sus 3 modelos. Wilbur Scrum da a conocer una serie de modelos que tratan de explicar los efectos de los medios de comunicación en los destinatarios de manera distinta a la de Laswell, reconociendo la sociedad como posible emisor que afecta a los productores y controladores de la información. Alrededor de 6 modelos referidos de la comunicación humana, él trabaja en este caso tratando de esbozar aspectos importantes de algunos de ellos. Él especializó en 3 modelos. Yo les voy a hablar sobre el modelo de Wilbur Scrum, que se define en 3 objetivos: codifica, interpreta y descodifica, y se entienden como una audiencia masiva con muchos receptores. Cada uno descodifica o interpreta una codificación, y además de que cada uno tiene una conexión con varios grupos en el que el mensaje es reinterpretado por varios de los receptores y a menudo suscita una acción o reacción. Las anotaciones de Wilbur nos dicen que no hay disciplina ni modelo psicológico que contemple la totalidad del estudio científico de la comunicación. No hay una audiencia pasiva, sino un proceso relacional activo. Para lograr una comunicación colectiva o de masas, hay que entender cómo actúa, cómo se comunica la gente.
Hay que revisar factores psicológicos, sociales y culturales. Su trabajo estuvo influenciado por Claude Shannon en su búsqueda por ligar la comunicación interpersonal a la de masas. La conclusión sobre el modelo de Wilbur es que no hay ninguna disciplina ni modelo psicológico conjugado que contemple la totalidad del estudio científico de la comunicación. No hay una audiencia pasiva, sino un proceso de relación y para lograr una comunicación cautiva o de masas efectivas. Hay que entender primero cómo actúa y cómo se comunica la gente mediante, por ejemplo, factores psicológicos, sociales y culturales. Harold Dwight Laswell nació el 13 de febrero de 1902 y murió el 18 de diciembre de 1978. Fue un pionero de la ciencia política y de las teorías de la comunicación. Cursó sus estudios en la Universidad de Chicago en la década de 1920, donde fue influenciado por pragmatismo allí enseñado. Fue muy reconocido gracias a sus avances y aportaciones en la comunicación, que influyó en la mayor parte de la propaganda y comunicación en general. Durante la Segunda Guerra Mundial era jefe de la División Experimental para el Estudio de la Comunicación en la Biblioteca del Congreso. Fue en 1948 que publicó su modelo acerca de la comunicación. Fue de estructura y función de la comunicación de masas. Un estudio conductista que trata de explicar el comportamiento de las masas ante la respuesta de estímulos provenientes del medio de la comunicación. El modelo de Laswell es básicamente descriptivo y su finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos. Este tiene 5 preguntas, las cuales son: ¿quién dice? ¿Qué dice? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? El modelo de Laswell es un constructo que ha permitido estudiar la comunicación masiva, así como sus componentes y efectos que tienen sobre él. El modelo pretendió ofrecerse como una herramienta para clasificar los estudios de la comunicación, así como para analizar las variables de cualquier mensaje, de la transmisión de un mensaje. Este modelo ha generado una serie de conceptos muy útiles para analizar los actos comunicativos, en general más allá de la comunicación de las masas. El modelo de Laswell resalta la importancia de tener muy claro la intención del receptor al comunicar el mensaje y las condiciones bajo las cuales el proceso de comunicación recibe el mensaje. La teoría de Laswell considera que cuando se pretende llegar con un mensaje a un gran grupo de personas, se debe tener muy claro quién va a codificar el mensaje y cuáles son las intenciones, o el por qué y el para qué. El modelo de Laswell se publicó en 1948. En su artículo Estructura y función de la comunicación de masas, en esta es posible apreciar la presencia de las concepciones conductistas dominantes en el panorama científico de la época, las cuales pretenden explicar el comportamiento de las masas como la respuesta a distintos estímulos. Su modelo en sí se puede resumir en 5 interrogantes: ¿quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Según Laswell, la comunicación masiva no solo tiene el objetivo de transmitir fiel y objetivamente un hecho, sino que va más allá. Entre sus finalidades se encuentra informar sobre los acontecimientos globales y locales más recientes, interpretar dichos acontecimientos mediante una ideología determinada e impactar en la interpretación del mundo de los espectadores. En el área de comunicación de masas, es común que los fenómenos se analicen a partir de una serie de preguntas que hacen referencia a distintos niveles de análisis con componentes comunicativos para cada uno.
y que surgieron precisamente a partir del modelo de Laswell. Además, a partir de estos, Laswell planteó que todo proceso comunicativo tiene distintos elementos: emisor, contenido, canal, receptor y efecto. David Kenneth Berlo nació en 1929. Fue discípulo de Wilbur Schramm en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Illinois, en la cual se doctoró en 1956. En 1958 publicó un libro titulado La filosofía de la comunicación, pero no fue hasta 1960 en el que publicó su libro más conocido, en el cual hace referencia a sus modelos teóricos y trata sobre la psicología de la comunicación, una introducción hacia la teoría y la práctica. Las aportaciones del modelo comunicativo de David Berlo explican que el modelo abarca desde componentes como los 5 sentidos del ser humano hasta el contexto y nivel social de los distintos públicos a los cuales va dirigido un mensaje. Berlo en 1960 propuso un modelo que enfatiza cómo los atributos de los 4 modelos principales, que son fuente, mensaje, receptor y canal, afectan a la comunicación. E incluso este modelo resuelve algunos de los problemas que tuvieron Schön y Weber en su modelo. Resumido en esquema, el modelo de David Berlo se basa en 4 puntos, como se muestra en la imagen, que es la fuente, el mensaje, el canal y el receptor. La fuente se basa en las técnicas de comunicación, en qué tan bueno eres, en la actitud que le pones, en la comunicación, en la cultura y hasta en el sistema social. El mensaje se basa en general en el código, en el contenido y lo más claro posible para que el receptor lo pueda decodificar o entender más fácilmente. El canal está en los 5 sentidos, o sea, puede ser lo mismo que la fuente, que es igual, se basa en las técnicas de comunicación, en la actitud y en el conocimiento. Analicemos los 4 puntos. Berlo define a la fuente como la creadora del mensaje, que este lo puede ocupar una persona o un grupo que tiene como objetivo transmitir algún tipo de comunicación. El mensaje es la traducción de ideas que emplean un código con algo simbólico, ya sea el tipo de lenguaje o gestos. El canal es el medio por el cual es transmitido el mensaje y el receptor es a quien va dirigido, que igualmente puede ser un grupo o una persona. En su modelo también hace referencia a la necesidad también especifica la necesidad de decodificadores y codificadores en el proceso de comunicación. El codificador es el responsable de expresar claramente la idea que quiere transmitir. Por ejemplo, en cara a cara, yo tengo la necesidad de expresarme claramente, vocalmente y, ¿por qué no?, acompañada de unos gestos para que le sea más claro al receptor entender lo que quiero decir y tengamos la misma idea. Y por lo que se refiere al decodificador, él es como que tiene que entender lo que yo le quiero decir para que se diga que la comunicación es exitosa. También expresa cómo hay algunos factores que pueden hacer que mejore la comunicación, cómo emplear las técnicas de comunicación, tener una actitud, conocer de qué estamos hablando o tener clara la mente para que haya una estabilidad, por así decirlo. Finalmente, por así decirlo, simplemente este modelo se basa o se preocupa en la transmisión del mensaje entre el receptor y la fuente y viceversa.
La conclusión del modelo de David Berlo explica que una fuente emisora selecciona los diversos signos de un alfabeto organizado que con ellos un mensaje que es transmitido mediante la emisión de señales o estímulos físicos mediante un canal electrónico o mecánico, y las señales son recibidas por un mecanismo receptor que también las decodifica. En la actualidad, la comunicación es la base por la cual los seres humanos, siendo seres sociales, interactuamos y da pie al desarrollo de la sociedad tal como la conocemos hoy en día.